¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy el doctor Marreros. Vamos a ver el día de hoy distocias de labor de parto y labor de parto disfuncional. Entonces, ¿cuál es la definición? Pues una alteración en las diferentes fases del trabajo de parto, ¿no? Se conoce pues trabajo de parto disfuncional, la progresión anormal del trabajo de parto. Significa que el parto no está progresando como debe ser, en conclusión, ¿no? Entonces, esto es un diagnóstico intermedio de distosia, o sea, no se sabe si es que realmente está produciéndose por una distosia o no. Y pues debemos identificar finalmente cuál es la causa final, ¿no?, de esta distosia. ¿A qué se debe? Problemas de cordón, problemas de feto, problemas de pelo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Bien. Entonces, el trabajo de parto, ya saben, ¿no? Tienen un primer estadio del trabajo de parto, ¿no? Que comprende la fase latente y la fase activa, ya cuando hay cambios cervicales, el estadio 1, el estadio 2, pues que abarca desde el expulsivo hasta que se expulsa el producto, ¿no? El estadio 3, el proceso de alumbramiento, y finalmente pues el estadio 4, que es el puerperio inmediato, ¿no? O las primeras 2 horas de puerperio. Entonces, ¿cómo progresa el trabajo de parto, no? Puede haber problemas en el grado de dilatación, en la velocidad de dilatación, en la altura de presentación, o en la velocidad en la cual ocurre el descenso, ¿no? Entonces, no se olviden siempre ver lo que son las curvas de Friedman, ¿no? Que tienen su línea de alerta, su línea de acción, y de acuerdo a eso, pues, cuál es la forma, ¿no?, de la curva de Friedman. Más o menos tiene esta forma, ¿no? Es como una sigmoides, ¿no? Entonces ustedes ven acá pues la fase latente, la fase activa, que comprende todo esto, ¿no? Tiene una fase de aceleración, tiene una fase máxima pendiente y tiene una fase de desaceleración. Luego llega el periodo expulsivo, ¿no? Y finalmente se produce el parto, ¿no? Entonces, esto se habla en qué? Se habla en condiciones ideales. Ideales, o sea, en un mundo utópico que no existe. Entonces, miren, en una nulípara como es, ¿no?, la fase tanto de aceleración como la fase del descenso de la cabeza fetal, ¿sí? En una multípara, bien, en una multípara, miren, la dilatación va antes que el descenso. En el primero, si se dan cuenta, van a la par, ¿sí? Y se cruzan más o menos a una altura de 7 de dilatación. Luego, en el caso de las multíparas, pues hay una dilatación primero y luego ocurre el descenso, y eso sería normal. O sea, ese famoso feto flotante que podemos tener en fase activa en una mujer, pues multípara no significa nada para ella, ¿ya? No tenemos las velocidades también de dilatación y de descenso, ¿no? Son curvas, ¿no? Pero finalmente tenemos que ver lo que son las causas de la distosia. En las causas de la distosia tenemos las famosas 3 P's. Lo que es potencia, que haya problemas en la contracción; producto, que tengan anomalías del producto; o si no, la pelvis. Lo que es de pelvis, eso ya lo hemos visto, lo que es pelvimetría. Entonces finalmente nos vamos a enfocar en lo que es el producto y en las fuerzas expulsivas. Hablemos un poco de la potencia, ¿bien? Entonces la potencia pues te da una contractilidad inadecuada, ¿no? Porque de repente hay múltiples marcapasos, la paciente tiene malformaciones, de repente hay tumoraciones, infecciones uterinas, ¿no? O pues en la segunda etapa, en el periodo expulsivo, que hay un agotamiento materno, la mujer ya no puje como debe ser, hay una discapacidad materna, de repente la paciente pues tiene un problema está dispuesta para poder llegar a producirse pues la expulsión del producto. Y el bloqueo es epidural, ¿no? La analgesia de parto, pues que prácticamente me bloquea, ¿no?, lo que es o desacelera o disminuye el tiempo, los tiempos, ¿no?, en la curva de trabajo de parto. Los problemas de la pelvis, no se olviden que el término correcto es desproporción cefalopélvica o desproporción fetopelviana. Eso no ocurre, por ejemplo, pues ya no se menciona lo que es pelvis estrecha, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de pelvis tiene según Carbol y Molloy, y también ver el tamaño del producto, si es que realmente puede pasar o no por el canal, ¿no?, de la pelvis, ¿no? ¿Qué tipo de pelvis? ¿No? Tenemos la ginecoide y el antropoide, que van de buen pronóstico, y el androide y platipeloide, que tienen un alto pronóstico de distosia. Y generalmente estas pacientes son las que terminan en ¿qué? En cesárea. Entonces, del producto, ¿qué más tenemos? La posición anormal de la cabeza fetal, ¿no? Que sea pues un occipito posterior, que esté pues una detención en transverso, que esté deflexionado. Hay deflexiones de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Lo que es la bregma, lo que es la frente y lo que es la
cara, ¿no? Que esté sinclítico, ¿no? Y es más común encontrar esto en pelvis, aquellas pelvis que no son ginecoides. Después tenemos pues problemas de la misma morfología del feto, que es hidrocefálico, que pues tenga una gastrosquisis, que tenga un falocele, que haya masas cervicales, ¿no? Defectos del tubo neural, que me puedan llevar a ¿qué? A una distosia. ¿Cuál es la incidencia de estas distocias? ¿No? En nulíparas 25%, que es el promedio de una tasa de cesáreas estándar, ¿no? En países desarrollados la tasa de cesárea es del 20%. Aquí nuestros queridos nosocomios están más o menos del 45 al 50%. Y eso también un factor contribuyente es que son centros de referencia, no se vayan a olvidar, ¿ya? ¿Qué factores de riesgo maternos tenemos? La edad materna más de 30 años, que no hay antecedente de parto vaginal, el antecedente de parto con distosia, hay que preguntar pues si realmente su parto pues si fue una cesárea porque fue la cesárea, no dilató, qué tipo de distosia pudo haber tenido, no de circular, la pelvis, ¿no? Que no sea ginecoide, lesiones uterinas, ¿no? O el antecedente también materno con distosia. ¿Qué factores de riesgo fetales hay? La macrosomía fetal, ¿no? O que no haya presentación cefálica, ¿no? El producto masculino pues es un factor prácticamente no muy corroborado. ¿Qué factores de riesgo médicos hay, no? ¿Cuándo incrementa la tasa de distosias? Cuando yo me procedo a hacer, ¿qué cosa? Una inducción del trabajo de parto, ¿ya? Entonces, y también pues el grado de experticia, el grado de seguridad del médico, que también puede contribuir, ¿no? Algunos médicos prefieren no ser muy vaginalistas, entonces esto también eleva el número de cesáreas, ¿no? Y el factor que no modifica, pues, o que, digamos, retrasa un poco la dilatación, es el uso de analgesia epidural. Entonces, ¿qué tipo de distosia van a haber, no? Prolongaciones en la fase latente prolongada, retrasos en la fase activa, en el descenso, ¿no? Y igual, pues, detenciones, ¿no? Entonces, en fase latente prolongada, ¿no? Miren, ¿no? La fase latente se prolonga de manera considerable. ¿Cuánto se define una fase latente prolongada? En caso de nulíparas, más de 20 horas. En caso de multíparas, más de 14 horas. Claramente las contracciones son irregulares, ¿no? De todas maneras tenemos que evaluar siempre las 3 P's y considerar o no el uso de oxitocina. ¿Se puede hacer un tratamiento expectante también? Sí, sí es correcto, ¿no? Reposo, hidratación o analgesias. Retrasos también en la fase activa, descenso retrasado, ¿no? Entonces la fase activa se empieza pues, a prolongar y esta curva que es como una S, como un sigmoide, pues adopta otro tipo de forma, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoran en dilatar las pacientes? Una nulípara 1.2 centímetros por hora y una multípara 1.5. ¿Qué causas hay? Generalmente estos problemas son problemas de feto, ¿no? La desproporción cefalopélvica me lleva pues a una fase latente prolongada o problemas de flexión. ¿Cómo se ve? Un estímulo con oxitocina o si no, pues terminar la gestación por vía alta. ¿No? En cuanto al descenso retrasado, ¿no? Un descenso retrasado, la velocidad del descenso pues en nulíparas es de 1 centímetro por hora y en multíparas es de 2 centímetros por hora. ¿Por qué puede demorar? Por la analgesia, ¿no? Porque hay pues un agotamiento también de la madre, no puje como debe ser, por lo tanto el feto lo ven ustedes flotante. ¿Cómo se maneja? Si es que siempre y cuando la frecuencia sea adecuada y la madre no esté agotada, ¿no? Continuar el trabajo de parto, demostrar si es que eso realmente es una distosia, ¿no? Una desproporción fetopelviana. O si no, se puede hacer un parto vaginal, ¿no? Guiado, ¿no? Y un parto por cesárea. Hay desaceleraciones prolongadas, detenciones de la dilatación, del descenso, ¿no? Entonces miren todas las curvas que se pueden ver, ¿no? Las desaceleraciones, ¿no? Acá están también los tiempos, tus criterios diagnósticos. No se olviden estos tiempos que es importante, ¿no? Causa de desaceleraciones prolongadas, una posición anormal, y también la desproporción cefalopélvica. ¿Cómo defino yo DCP? Que teniendo una dinámica uterina óptima cada 3 minutos con 60 a 90 milímetros de mercurio de intensidad, ¿no? Y de 30 segundos de duración, pues no me origina un adecuado
avance, ¿no? Y si esto le sumamos, pues, ¿qué cosa? Una buena pelvis. La gran mayoría de estos es la estimulación con oxitocina, eso no se olvide, para demostrar la desproporción. ¿Hasta cuándo que se debe considerar el hallazgo de desproporción? Hasta una dilatación más de 6 centímetros, ¿ya? Más de 6 centímetros. ¿No? Miren, como ustedes pueden ver, la gran mayoría es siempre estimulación con oxitocina, si no en caso de considerar otras cosas, el parto por cesárea. Las dos cosas son adecuadas, depende mucho de la destreza del especialista. ¿No? Miren, interrupción del descenso también, ¿no? Inadecuadas, posición fetal normal, asinclitismo, ¿no? Entonces, considerar siempre la estimulación con oxitocina. ¿No? Miren las curvas de dilatación, cómo va el progreso, también en el descenso, ¿no? El retraso, ¿no? ¿Cómo se va? El diagnóstico con historia clínica, su partograma, no se olviden, ustedes en el partograma pues tienen dos líneas, la que es una línea de alerta y a las 4 horas una línea de acción, ¿no? Entonces cuando ya está cruzando la línea de alerta es considerar que hay un problema, ¿no? Entonces hay que ver si es que está la paciente en un trabajo de parto, ¿no? Demostrarle de repente si es que es factible mientras que los latidos estén bien, signos de desproporción y pues el partograma que es básico, ¿no? Sus maniobras de Leopold, ver el peso, ¿no? La altura uterina, para ver si no sea macrosómico, su pelvis, ¿no? Cómo es los cambios en el cervix.